Buenos días, gracias por la invitación al capítulo venezolano de la ACP y muchísimas gracias a los dos expositores anteriores porque me abrieron el camino para mi charla. Yo les quiero hablar hoy de las buenas prácticas de laboratorio, en los laboratorios de autoinmunidad. Más de 200 millones de personas viven con enfermedades caracterizadas por la presencia de autoanticuerpos. Se han descrito más de 100 enfermedades autoinmunes que, como ustedes saben, van desde localizadas organoespecíficas hasta las enfermedades sistémicas. Eh, Además, cada vez hay mayor detección de estas enfermedades, el volumen de técnicas disponibles aumenta, el número de pruebas disponibles en los laboratorios aumenta, y se estima que entre 5 y el 10% de la población tiene una enfermedad autoinmune. Esto ha hecho que la relación entre el médico y el laboratorio sea crucial y hay un movimiento, por ejemplo, en Europa, protagonizado por los italianos, que ellos consideran que deberían haber autoinmunólogos. Se está tratando de crear una subespecialidad para la inmunología clínica y para la medicina interna de autoinmunología y se están formando autoinmunólogos de laboratorio. Lo que queremos hoy en esta reunión es un poco revisar qué aspectos son importantes para ustedes de tomar en cuenta. Lo más importante para la fase preanalítica, como les han comentado, tiene que ver con la selección de las pruebas. Y hay numerosos estudios que hablan de la sobreutilización o de la subutilización de pruebas. En este estudio que les muestro acá, en 246 pacientes que tenían un antinuclear positivo, al 60% le pidieron erróneamente las pruebas que venían a continuación. Los médicos no supieron seleccionarlas adecuadamente. Los reumatólogos les fue mejor que a los otros especialistas, pero ¿qué es lo que pasa? Hay estudios que demuestran que en la carrera de medicina en 5 años hay países donde no reciben más de 10 horas en 5 años de entrenamiento para los médicos de cómo seleccionar pruebas y cómo interpretar las pruebas. Entonces queremos disminuir los errores de la fase pre-preanalítica y de la post-postanalítica, pero necesitamos ayuda desde las facultades de medicina para incluir más horas en el entrenamiento de los médicos en estas dos áreas. Los médicos deben conocer, acercarse a la tecnología, entender cuáles son las ventajas y desventajas de las técnicas que están disponibles. Para no entrar en muchas profundidades, quiero nada más que se lleven la idea de que en el laboratorio de autoinmunidad, principalmente en estos momentos, se utiliza la inmunofluorescencia indirecta, donde en una lámina de vidrio se coloca el antígeno, se incuba con el suero del paciente y si hay anticuerpos presentes, hay una molécula que florece y lo vamos a poder detectar en el microscopio. Y luego hay ensayos en fase sólida, ya sea en una placa de lisa o en un pocillo, donde se pone un antígeno único purificado, se incuba con el suero del paciente que tenga el autoanticuerpo. Si el autoanticuerpo está presente, el anticuerpo secundario de detección va a poder, por señales colorimétricas, fluorescentes o de quimiluminiscencia, detectar esta señal. Y también hay fase sólida en membranas de nitrocelulosa o llamados inmunoblots, que nos permite colocar antígenos purificados varios en una misma tira. Los médicos deben conocer las ventajas y las desventajas. Un ELISA es mucho más específico, es mucho más sensible, tiene un solo antígeno, pero es más costoso. Si usted requiere 15 autoanticuerpos solicitados por ELISA, le va a costar mucho al paciente. Si esos 15 autoanticuerpos algún laboratorio ya se los ofrece en un inmunoblot, les puede dar un primer acercamiento. Eh, ¿Es posible estandarizar las pruebas de autoinmunidad? Hay diversas instituciones en el mundo en este momento reunidas desde hace por lo menos 15 años tratando de unificar. Les voy a poner un único ejemplo acá. Fíjense, si yo tomo 3 kits para medir MPO del ANCA, el antimero peroxidasa, y yo comparo el kit 1 con el método, o sea, con el kit 2, puedo tener una regresión casi perfecta, pero después comparo el 2 con el 3 y miren este desastre. Entonces, esto es algo que ya le tenemos que dejar al laboratorio. El laboratorio debe saber seleccionar el método adecuado, o sea, la tecnología, el método y luego la marca, porque hay grandes diferencias entre las diferentes empresas fabricantes de los kits. ¿Cuáles son los temas? Hay una dificultad para asignar un
cutoff que tenga buena sensibilidad y buena especificidad. Cuando tienes mejor sensibilidad, pierdes especificidad y viceversa. ¿Cuántos de los médicos se cuestionan qué sensibilidad y qué especificidad tiene la prueba que están solicitando y qué hacer con un resultado negativo si la sensibilidad era 80%? ¿Cómo puedes asumir que ese paciente no tiene esa enfermedad? Entonces, es bueno acercarse a tratar de entender las sensibilidades de cada prueba. Hay limitaciones en materiales certificados de referencia. Todos los laboratorios del mundo quisiéramos manejar controles únicos, por ejemplo, para la cardiolipina, para beta 2, para cualquiera de los autoantígenos, y poder todos reportar el mismo valor. Los valores en este momento, eso nada más ha sido posible para cardiolipina, los valores difieren entre todos los laboratorios, colocan unidades internacionales, no hay una unificación mundial. Hay costo de los programas de evaluación externa. Se supone que todos los laboratorios que trabajan en autoinmunidad deben estar inscritos en un programa internacional de evaluación externa. Son sumamente costosos. Y luego hay un riesgo de interpretación dicotómica. ¿Esto qué significa? Que por un tema de costos, normalmente les estamos procesando las pruebas a una única dilución. Por ejemplo, yo les hago un antinuclear 1 en 160. El resultado lo van a tomar como todo o nada, positivo o negativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Me perdí una información muy útil que era a qué concentración estaba ese anticuerpo. Ese anticuerpo, ¿había mucho anticuerpo o había poco anticuerpo? Al poner una única dilución, puedo estar perdiendo información y eso en autoinmunidad es muy importante. Pero yo creo que ese tema se lo tenemos que dejar entonces a los laboratorios y vamos a concentrarnos aquí en los temas que ustedes pueden tener un poco de control. En primer lugar, bueno, aquí les quiero mostrar un ejemplo de la prueba antinuclear que pasa cuando la hago a diferentes títulos. Aquí tengo uno en 40, uno en 80, uno en 160 y uno en 320. Fíjense cómo a medida que diluyo más el suero, bajo la sensibilidad, paso de 97 a 77%, pero aumento la especificidad. El laboratorio tiene que escoger a qué dilución va a trabajar. ¿Cómo hacemos para hacer un uso más racional de las pruebas en autoinmunidad? Esto que les traigo acá, nada más quiero, son los criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico 2019 y se los traigo como un ejemplo de que necesitamos trabajar con dos niveles de pruebas. Se requieren pruebas screening que normalmente están hechas por inmunofluorescencia, ya sea con células HEP2 para antinucleares o con un tejido de rata para ver otros autoanticuerpos. Y luego se requieren unas pruebas en fase sólida que ya no son de screening, que son unas pruebas para ir a buscar los antígenos específicos, para ver cuáles autoanticuerpos tiene el paciente. Fíjense que ya en los criterios del 2019 incluyeron un antinuclear en 1,80 y incluyeron anticuerpos específicos. Aquí hay un anti-ADN, un anti-SM, beta 2, o sea que ya los mismos criterios han comenzado a incluir las pruebas que se requieren. Combinar inmunofluorescencia e inmunoblot, o sea, una prueba de screening y luego una prueba en fase sólida, ayuda a mejorar la especificidad de la selección de los anticuerpos que tiene ese paciente. Esto es en el caso, este trabajo es particularmente en MioCity y es que ahora sabemos que no basta con saber qué patrón tiene el paciente, sino que tenemos que ir a buscar una gran cantidad, la presencia de una gran cantidad de autoanticuerpos. Fíjense en el caso de por ejemplo, de la dermatomiositis, todos los autoanticuerpos que ya están descritos, ¿cómo hacen ustedes para identificar esto? Entonces, tienen que haber pasado primero por un screening y luego afortunadamente han salido, por ejemplo, tiras de inmunoblot que los tienen prácticamente todos. Esto los puede ayudar a resolver con menos costo para el paciente una gran cantidad de pruebas. Si tuviéramos que pedir ELISA para cada uno de estos, el costo sería elevadísimo. Por eso en autoinmunidad se sugiere a los médicos manejar algoritmos de detección, por ejemplo, para las enfermedades autoinmunes hepáticas, aquí les traigo nada más un ejemplo, la hepatitis autoinmune, se recomienda nuevamente una prueba screening y unas pruebas como el antinuclear y luego unos anticuerpos específicos. Yo quiero concentrarme en los antinucleares o anticelulares. Tenemos 75 años haciendo anticuerpos antinucleares, arrancó con las células LE, luego en el 72 acuñaron realmente el término, luego en los 80 se definieron 4 patrones trabajando sobre células HEP2 y a partir del 2014 empezamos a manejar 29 patrones. Las células HEP2 son el sustrato gold standard para la detección del antinuclear, es la recomendación del Colegio Americano de Reumatología desde el 2009, son células de carcinoma epidermoide
¿Y cuál es la ventaja? Tienen al menos 100 antígenos. Entonces, cuando un laboratorio les quiere hacer antinuclear por ELISA, no confíen, porque tienes que tener un microscopio de fluorescencia e irte a una célula 2 para que el resultado te pueda captar al menos 100 antígenos. Así todos no estén caracterizados, pero se van a ir caracterizando poco a poco. Cuando se observa estas células en el microscopio, uno puede identificar no nada más patrones nucleares, sino patrones contra el citoplasma, contra el aparato mitótico, contra el nucleolo. Es por esto que surge este consenso que se llama ICAP desde el 2014, con la asociación de varias instituciones internacionales, y ellos lo que quieren es armonizar la nomenclatura, tratar de que cada patrón esté asociado a unos antígenos específicos, refinar el diagnóstico, promover la mejora progresiva en la clasificación, siguen trabajando sobre ella de forma continua y tratar de unificar la interpretación y el reporte de los resultados en todo el mundo. Entonces, antes del 2015 se reportaban 4 patrones antinucleares, los que todos ustedes conocieron. El 2015 el ICAP sugiere sumar 11 patrones nucleares adicionales, 9 patrones citoplasmáticos y 5 patrones mitóticos. Esto resulta entonces en un cambio de nomenclatura. Ya no los podemos llamar antinucleares. Los deberíamos llamar anticelulares, porque no estoy detectando nada más antígenos nucleares. Este es el árbol. Este es el árbol actual con 29 patrones y se siguen clasificando. Aquí hay un primer punto de control para ustedes como médicos. El ICAP establece, estos que están anaranjados, se requiere un nivel de mínimo de competencia y estos que están en verde, se requiere un nivel especialista. No todos los laboratorios en el mundo tienen bioanalistas con el ojo, con las horas de vuelo para poder ver estos patrones. Entonces, cuando ustedes les reporten estos resultados, tienen que saber que se lo reportaron en un sitio donde hay personal competente para esos 2 niveles. ¿Cuál es la ventaja de esta nueva clasificación del ICAP? Cada patrón está asociado a un grupo de antígenos y patologías específicas. Por ejemplo, el patrón AC1 es el nuclear homogéneo. Entonces, ese era el antiguo difuso, está asociado con anticuerpos ADN doble cadena, nucleosomas y antihistona, y les da una descripción de cómo luce en el microscopio y a qué enfermedad está asociada. Entonces, fíjense los cambios. El antiguo patrón antinuclear que se visualizaba moteado con cromatinas positivas, que se reportaba como homogéneo, ahora corresponde al AC2, que es este que está acá, y recuerden el DFS70 que se los voy a mencionar en un ratico. El antiguo patrón ANA moteado ahora se divide en moteado fino y moteado grueso, AC4 y AC5. Cada uno tiene unos antígenos asociados y unas enfermedades asociadas. El antiguo patrón nucleolar ahora se subdivide en homogéneo, brumoso y granular, AC8, 9 y 10, cada uno asociado con unos antígenos y unas enfermedades. Los citoplasmáticos ahora se identifican y se reportan. Antiguamente, si el bioanalista observaba un citoplasmático, podía poner una observación. En algunos laboratorios no la ponía. Ahora hay que reportarlos y nuevamente están asociados a unos antígenos y les brinda el trabajo prehecho de decirle a qué enfermedades pueden estar asociadas. Los citoplasmáticos son importantes en patologías autoinmunes no reumáticas e infecciosas. Fíjense, por ejemplo, que la C15, el 21 y el 23, que son patrones citoplasmáticos, están asociados con hepatitis infecciosa. ¿Por qué es importante reportar los citoplasmáticos? Hay enfermedades como el lupus eritematoso sistémico que todo el patrón es nuclear. Todos los patrones son nucleares y que no dan ningún patrón citoplasmático. Enfermedades como esclerosis sistémica o Sjögren o síndromes de overlap, que todos los patrones son nucleares y no hay citoplasmáticos. Pero hay enfermedades como las miopatías inflamatorias idiopáticas que los patrones son principalmente citoplasmáticos, no arrojan un patrón nuclear. Por eso es importante estar pendiente de que se reporten los citoplasmáticos. Y bueno, los patrones mitóticos que antes ni se mencionaban, ahora hay que reportarlos a pesar de que todavía hay bajo valor predictivo para las enfermedades que se han evaluado. Ahora ustedes me dirán, ¿qué hago con esto? Bueno, ustedes pueden tener una chuleta y pueden tener una chuleta donde están, por ejemplo, todos los patrones nucleares, a qué antígenos están asociados y con qué enfermedad están asociados. Ustedes pueden tener su chuleta y decir, bueno, me reportaron un AC3, está asociado con esto, ¿qué hago? ¿Lo confirmo? ¿Pido un ELISA para esta prueba? Eh, es importante que siempre que reciban un resultado de un antinuclear, ustedes pasen inmediatamente
y también de un citoplasmático pasen a solicitar la prueba en fase sólida, ya sea un inmunoblot o un ELISA. Fíjense, por ejemplo, qué linda esta tira que generaron en Europa, que tiene 23 antígenos pegados, y esta tira nos permite resolver prácticamente todos los patrones nucleares. Un poco menos de sensibilidad, pero funciona bastante bien. Siguiendo las mismas tablas que les comenté, bueno, puedo tener una para todos los citoplasmáticos, tengo todos los patrones citoplasmáticos, tengo a qué antígenos están asociados y con qué enfermedad están asociados. Y lo mismo con los mitóticos. Esa puede ser su chuleta. Para todos, prácticamente todos los patrones hay como conseguir pruebas en fase sólida, ya sea por ELISA o por inmunólogo. Ahora yo les voy a hacer una sugerencia que es la que nos ayuda a todos nosotros, y es que ustedes se vayan a Google Play en su teléfono y bajen el app. O sea, ustedes buscan ICAP y se registran en menos de un minuto y bajan este app en su teléfono. Y es demasiado útil. Ustedes cuando bajan el app, por ejemplo, si ustedes le dan aquí donde dice nomenclatura, tienen el árbol completo. Cuando le dan a relevancia clínica, les aparece esto. Entonces, por ejemplo, el laboratorio le reportó un AC4. Ok, le doy aquí AC4 y el app me dice cómo luce, o sea, cómo es la imagen y me reporta de una vez a qué antígenos está asociado y a qué enfermedades está asociado y las referencias bibliográficas. Entonces, bueno, les sugiero bajarse el app para que lo tengan en su consultorio directamente en su teléfono. En los minutos que me quedan, quiero compartirle unas reflexiones que hice con mi mentor del hospital universitario, reumatólogo. Cuando me invitaron a esta charla, le dije, ¿qué crees tú que les tengo que transmitir a los internistas en cómo utilizar adecuadamente las pruebas de laboratorio? Bueno, esta lámina introductoria a esta fase la traje para que nos llevemos el concepto de biomarcador, porque lo utilizamos poco. El Instituto Nacional de Higiene de Estados Unidos ha hecho un esfuerzo de tratar de promover el término, nosotros aquí también. Y bueno, simplemente al final es la sustancia que indica la presencia de material biológico, de un proceso fisiológico y que se emplea para diagnosticar una enfermedad. Es lo que usamos nosotros aquí todos los días como prueba de laboratorio. Estoy evaluando un biomarcador. Estas son las consideraciones que hice con este reumatólogo. Primero, los biomarcadores son solo válidos en el contexto clínico. Una prueba aislada carece de valor a menos que ocurra en el contexto de síntomas relevantes, eso lo saben ustedes, que es el pretest clínico. ¿Cuáles son los errores? Aquí está la alerta. Diagnosticar un lupus porque tiene un antinuclear positivo, diagnosticar una artritis porque tiene un factor reumatoide o diagnosticar una gota por un ácido úrico elevado. Entonces, necesitamos conocer bien el contexto del paciente. Un antinuclear positivo por inmunofluorescencia con células HEP2 justifica, yo diría, obliga a realizar el perfil completo de autoinmunidad en pacientes en estudio. El antinuclear puede estar positivo en condiciones no autoinmunes, como infecciones, edad avanzada del paciente o ciertos medicamentos. Un ANA negativo no descarta la presencia de otro biomarcador de autoinmunidad relevante, como por ejemplo un anti-RO. Fíjese que en esta data que es del Laboratorio Inmuno 21, del pacientes en el año 2023, de 464 pacientes que eran negativos para ANA, 14 tenían anti-RO, 3%. Entonces, nunca se queden tranquilos con antinuclear negativo. La nueva clasificación del ICAP añade un dato informativo adicional, como les comenté, para tener a la mano más antígenos disponibles. Por ejemplo, los RNA polimerasa 3 y escleroderma habían patrones que no se describían antes, ahora están. Pero les quiero compartir esta data que presentamos en el Congreso Panamericano de Reumatología en abril de este año, que es la distribución de los anticelulares en una población de pacientes venezolanos. Aquí estudiamos casi 3.000 pacientes del año 2023 y tenemos nuestra distribución. Los patrones más prevalentes antinucleares son el AC1 y el AC4, de los citoplasmáticos son el 19 y el 21. Fíjese que el AC1 y el AC4 hacen prácticamente el 50% de los antinucleares positivos, pero fíjense este dato, el 19% son AC2. Esto es crucial, señores. El AC2 está asociado a anticuerpos anti-DFS70. Antes se asumía que ese paciente era positivo y había que tratarlo, etcétera, pero si hay un AC2
En este momento se asume que cuando yo llegue aquí y es positivo, tengo que saber positivo para dónde es. Si este positivo es por un AC2, tengo que hacer una prueba confirmatoria para ver si el paciente tiene DFS70 o tengo que excluir los anticuerpos de los extractables nucleares, los ENAs originales, y en ese caso, hasta este momento se asume que esto descarta autoinmunidad reumática. Entonces, hay que evaluar al paciente en otros sentidos, pero esto es un porcentaje importante de los antinucleares positivos. Ya para terminar, en ausencia de manifestaciones clínicas relevantes, un marcador puede presentar un terreno de predisposición a una enfermedad autoinmune, como un antinuclear positivo en familiares de primera línea de pacientes con lupus o un HLA-27 en familiares de pacientes con espóndilo, un factor de riesgo también para complicaciones de novo, como un antirrón, una madre asintomática. En, en presencia de un anticuerpo antifosfolípido positivo, hay que completar el panel porque el riesgo de eventos aumenta con el número de anticuerpos antifosfolípidos presentes. Un paciente con artritis reumatoide y factor reumatoide positivo, que son la gran mayoría, la presencia de CCP identifica una enfermedad clínicamente más severa, por eso se debe pedir el CCP, no quedarnos nada más con un factor reumatoide. Y esta es la última consideración. Una vez que el diagnóstico de una enfermedad autoinmune es establecido, no es útil repetir el ANA. Tenemos pacientes que les han hecho más de 10 ANAs en 5 años. El seguimiento se hace con los autoanticuerpos más específicos que pueden variar en el tiempo, como los anti-ADN en el lupus, los antifosfolípidos en el síndrome antifosfolípico. Los ANA tienden a permanecer positivos en forma estable en el tiempo. Este era todo lo que les traía y bueno, muchísimas gracias.